Grabar. Sí. Voy a cerrar la cámara porque para ahorrar energía, no tarda en llegarme la luz, espero que me llegue. Voy a seguir con el proceso por si acaso. Ok, ¿se ve la lámina? ¿Se ve? Sí, doctor, sí se ve. Sí, sí, Ok, doctor. perfecto. Ok, muchas gracias. Entonces, es importante lo siguiente. Voy a hablar acá de un término que se llama la realidad. ¿Cuál es la realidad? Es precisamente, estoy recordando un poquito lo que ustedes desarrollaron desde el punto de vista ontológico en Seminario de Investigación 1. La realidad precisamente es la fuente del conocimiento y el punto de partida para el desarrollo de cualquier tipo de conocimiento. Todo el conocimiento que ustedes dominan, que ustedes manejan de acuerdo a sus profesiones, de acuerdo al contexto laboral que ustedes tienen, viene precisamente a partir de la realidad. ¿Que lo estudiamos en una universidad? Sí, pero esa serie de teorías, leyes, que las cuales nosotros estudiamos a través de la formación académica, y lo que están estudiando precisamente ustedes ahora en el doctorado, tienen la fuente o la partida de todo ese conocimiento en la realidad. Por eso los procesos de investigación surgen precisamente de esa realidad. ¿Y qué es la realidad? Precisamente todo lo que existe en el universo. Y esa realidad, como puede ser elementos objetivos y pueden ser elementos subjetivos. La realidad objetiva, por supuesto, ya nosotros sabemos que es la tangible, la cual nosotros podemos percibir a través de todos los sentidos. Y la parte subjetiva, pues corresponde a lo que es la parte interior de nosotros como sujetos, que tiene que ver con lo cognitivo, lo afectivo y lo emocional, que eso también se investiga, ¿sí? Ahora bien, es importante también tener claro y en cuenta en esto es que ahora esa relación entre investigador y problema ya no se habla tanto de un objeto-sujeto. Ya desde la filosofía de la ciencia, si ustedes recuerdan cuando vimos epistemología, vimos a Feyerabend, vimos a Lakatos y vimos a todos estos filósofos de la ciencia, precisamente ellos se cuestionaban sobre esa objetividad. ¿Por qué? Porque precisamente a pesar de que nosotros tenemos una formación profesional, académica, científica, todo ese conocimiento también forma parte de nosotros y nosotros hemos adaptado esas teorías a nuestro proceso, a nuestra personalidad y cuando vamos a hacer esos procesos de investigación, nosotros proyectamos toda esa subjetividad que tenemos sobre el objeto de estudio. Entonces, actualmente se habla más de esa dialogicidad que se da entre el objeto y el sujeto en los procesos de investigación. Eso es importante tenerlo bien en cuenta. Entonces, esta realidad de la cual nosotros partimos para desarrollar los procesos de investigación, pues está constituido precisamente por algunas características. ¿Y cuáles son esas características? Son variables constructos, que me imagino que eso se los comentó precisamente el doctor Sergio Arias, que es una de sus propuestas bien interesantes que él plantea, que las variables precisamente son constructos, tenemos indicadores constructos y tenemos dimensiones constructos, pero también tenemos cualidades y esas cualidades también son constructos y tendencias que pueden existir dentro de lo que se constituye toda la realidad. También la realidad existe independiente de la conciencia del hombre. Aquí ya me voy con la parte de la fenomenología. Cuando una realidad o tengo conciencia de esa realidad, precisamente cuando tengo la seguridad de que esa realidad existe. Un ejemplo que, por ejemplo, le aplico yo a los estudiantes de postdoctorado en filosofía cuando les doy fenomenología. Yo le pregunto a ellos siempre, y se la hago a ustedes, ¿ustedes conocen a Nauru? Díganme sí o no. No. No, ¿verdad? ¿Por qué no lo conocen? Porque ustedes no tienen conciencia de que eso es una realidad. Y entonces me preguntarían ustedes, ajá, profesor, si eso es real, ¿qué es entonces? Entonces, Nauru es un pequeño país que pertenece al continente oceánico. Entonces, ahora, en este momento, si yo le pregunto a ustedes, ¿tienen conocimiento de qué es Nauru? ¿Qué me van a decir ustedes? Sí. Que sí tienen una referencia en cuanto a lo que yo le estoy señalando de esa realidad. Pero para ustedes, a pesar de que no tenían conciencia de ello, ese país existe.
Y así muchas cosas reales, ¿verdad? Tanto objetiva como subjetiva, de las cuales nosotros no tenemos conciencia, son independientes de nuestra conciencia, existen. La conocerán algunos, otros no la conocen. Eso es importante dentro de los procesos de investigación ante esa realidad. Por ejemplo, cuando ustedes están realizando los procesos de investigación, ustedes como investigadores a lo mejor están observando, están vivenciando esa realidad, pero otra persona que está al lado a lo mejor no tiene conciencia de esa problemática, pero eso no quiere decir que deja de existir, precisamente es esa realidad. Eso es importante tenerlo allí en cuenta. Entonces, la realidad pues realmente existe y se desarrolla y por supuesto esa realidad pues contiene su propia esencia y sus propias leyes, así como los resultados de su propia acción y desarrollo. Es decir, que esa realidad, a pesar de que yo no tenga conciencia, están allí y están dentro del universo, dentro de este mundo del cual nosotros formamos parte y sigue su acción y desarrollo. Posteriormente, a lo mejor de acuerdo a las tendencias que nosotros tengamos, de acuerdo a nuestro interés que tengamos dentro del proceso de formación, pues vamos descubriendo precisamente esas cosas que existen, pero que no están en nuestra conciencia y luego sí pasan a formar parte de nuestra conciencia. Eso es importante allí. ¿Estamos claros? Ahora bien, dentro de la investigación científica también la realidad se diferencia de dos cosas, de los objetos y de los hechos. El objeto es parte de la realidad. Precisamente está procesada por nosotros, por los hombres, como por el sujeto humano, vamos a llamarlo de esta manera. ¿Por qué? Porque nos permite precisamente desarrollar conocimiento científico. Pero ¿cuál es el objeto? El objeto es hacia donde yo estoy enfocando mi mirada, la problemática, y a partir de allí precisamente voy a desarrollar leyes, teorías, teorías referenciales, aproximativas en cuanto a lo que es ese objeto de estudio. Entonces, este objeto principalmente lo genera la ciencia. ¿Y cuáles son las ciencias? Las ciencias naturales, las sociales, las ciencias abstractas y todas las divisiones que puede existir en cuanto a la ciencia. Porque precisamente el positivismo lo que ha permitido es que exista una diversificación de diferentes ciencias. Ya no se encarga uno precisamente de enfocarse en en una sola visión, sino ya, por ejemplo, se habla de diferentes ciencias dentro de la misma ciencia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Eso lo vemos desde un discurso modernista. ¿Qué nos está diciendo el posmodernismo? Que es una discusión dialógica que existe. Ok, el modernismo lo que me dice es cierto, pero no olvidemos que existen otras visiones y otras miradas. Y esa disciplinariedad, pues tenemos que convertirla en multi o en transdisciplinariedad, porque los objetos o los problemas no le podemos dar solución desde una sola visión, sino tenemos que darle la solución desde diferentes percepciones. Por ejemplo, si ustedes tienen un problema familiar, seguro como esposa o como padre, no lo van a solucionar solo, sino siempre comienza un diálogo entre padre y madre para solucionar el problema, por ejemplo, del hijo o lo que está sucediendo dentro de la familia. Esto hablando de tal manera de que si existan los dos elementos. Los hechos también se diferencian de la realidad, porque los hechos son las manifestaciones concretas, observables, comprobables de la realidad y constituyen la parte fenoménica, los sucesos, procesos, eventos. ¿Qué significa esto de la parte fenoménica? Esto es bien interesante, sobre todo la propuesta nos las trae el primer Wittgenstein. Recuerdan que eso lo vimos en epistemología de la gerencia evaluativa. El primer Wittgenstein nos decía que la cosa por sí sola no significa nada. La cosa significa algo cuando forma parte de un hecho. Por ejemplo, la silla. Si yo digo la silla, solamente ahí simplemente es un objeto. Lo vemos acá, como se lo estoy mostrando. Pero si yo hablo la silla del juego del comedor, ya tiene un significado. ¿Por qué? Porque forma parte, es una manifestación de un hecho. Esa silla tiene un sentido porque está acompañado por otros elementos, vamos a llamarlo predicado, porque está ocupando un espacio y un tiempo. Y eso sucede también con los procesos investigativos. Los hechos o ese objeto que ustedes están investigando no es solo, está dentro de un contexto y aquí viene el segundo Wittgenstein, que también lo vimos en epistemología de la gerencia evaluativa, donde él nos decía que los hechos tienen significado de acuerdo al contexto donde se está desarrollando. Es decir, a lo mejor aquí en el estado Táchira
ciertos fenómenos tiene un significado, pero quizás en la zona central del país ese hecho tiene otro significado, pero es el mismo hecho, pero por supuesto el contexto es diferente y el lenguaje para poder entenderlo es totalmente diferente. ¿Qué nos plantea Wittgenstein acá? Que precisamente actualmente desde este paradigma, de esta visión postmoderna, precisamente todas las cosas o todos los contextos son los que le dan significado a cada elemento. En los procesos de investigación, eso es lo que está sucediendo y es lo que va a suceder con cada uno de ustedes, que precisamente el contexto es que le va a dar las directrices a ustedes discursivas, precisamente para poder plantear epistémicamente el problema que están estudiando. Por eso es muy importante la relación entre epistemología y la teoría que se va a desarrollar en este seminario 2. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud hasta ahora? ¿Nada? ¿Todo claro? Ok, entonces continúo. Ok, perfecto. Es importante que atienda muy bien cada una de las cosas. Mire, le estoy dando muchos tips que son necesarios para el desarrollo de todo esto, lo que es el seminario 2, ¿sí? Elementos que realmente les va a ayudar a ustedes a profundizar dentro de lo que es este proceso. Ahora bien, existe diferentes modos de relación con la realidad. Es decir, ¿para qué me sirve la realidad? Y esto es importante conocerlo y saberlo porque precisamente cuando ustedes están haciendo los procesos de investigación, ustedes están investigando la realidad. Y esa realidad depende de qué? Precisamente de un conocer, de un ser y perdón, de un modo de trabajar. ¿Qué significa eso, los modos de trabajar? Que se está, o la realidad se puede dar también a través de las relaciones productivas. Es decir, todo lo que ustedes manejan dentro de un contexto laboral y a lo mejor de allí donde surge su problema de investigación, es una realidad y es una forma, un modo que se puede dar, ¿sí? Entonces, precisamente lo que se busca en estos problemas, el sujeto no está solo, sino siempre está en vinculación con ¿qué? Con el contexto, bien sea natural o bien sea a nivel social, que es la relación que puede tener con los otros seres humanos. Están también los modos de conocer, donde me dice que el conocimiento no se produce solamente de un individuo, sino que precisamente el ser humano está inserto dentro de un trama socionatural. Ese trama socionatural es el que le va a dar las indicaciones y las diferentes visiones para poder precisamente abordar los problemas de investigación, ¿ok? Eso es importante allí. Entonces, el conocer precisamente va a permitir esa producción de conocimiento. Y lo modo de ser, el ser humano, pues está inserto en un tejido socionatural que es un ser en devenir, en unidad dialéctica con la naturaleza y la sociedad también en devenir. ¿Qué significa eso también? Que las investigaciones con esa realidad tienen que ver con el desarrollo que yo tengo como sujeto humano, ¿sí? Yo como sujeto humano soy un ser biológico, psicológico, espiritual, social, político, ¿verdad? Y otros elementos que también forma parte, por ejemplo, a partir de la conversación, de lo que le nombré de la charla interesante que hubo en la UNED, también somos un ser energético. Entonces, precisamente, son esa multidimensionalidad que nos permite precisamente relacionarnos en forma dialéctica con la naturaleza y la sociedad. No somos estáticos, somos dinámicos, y es un proceso, un devenir que se da dentro de este proceso de la relación. Y así sucede con toda la realidad, ¿ok? Ok. Ahora bien, ¿qué tiene que ver la realidad con la investigación científica? Bueno, la realidad está compuesta, por supuesto, en tres categorías. ¿Cuáles son esas categorías? La naturaleza, la sociedad y el pensamiento. La naturaleza, todo el contexto que tenemos a nuestro alrededor, natural, ¿sí? Biológico, ecosistema. Nosotros mismos también somos una realidad natural.
La otra realidad es la sociedad, es donde nosotros formamos parte, la parte política, cultural, social, formamos parte de ellos también, también somos sujetos sociales. Y por supuesto, esta parte del pensamiento que tiene que ver con ese modo de pensar, con ese modo de percibir, con ese modo de poder comprender y entender cada una de las cosas. Eso forma parte de la realidad. Ahorita ustedes precisamente están en este proceso de escucha y quizás están reflexionando con cada una de las palabras que yo estoy diciendo. Bueno, es una realidad que se está dando, una conexión que se está dando entre ustedes y mi persona en cuanto a esto, lo que es la formación de conocimiento desde el punto de vista de la investigación. Entonces, la realidad, pues, es algo que está en permanente cambio, movimiento, desarrollo, desenvolvimiento. Por eso es que se hace crítica desde la posmodernidad que el positivismo o el modernismo nos pueden dar a entender y comprender precisamente, tengo buenas noticias, me llegó el servicio eléctrico. Eso me hace feliz. Ok, entonces, es importante acá, dentro de lo que es la realidad no es estática. Cuando hacemos investigaciones del orden positivista, los resultados los tenemos en un momento específico. Por eso es que existen las investigaciones transaccionales y las investigaciones longitudinales. Las transaccionales me dice que transaccionales me dice que yo tomo los datos en un momento determinado y esa es la respuesta que estoy tomando. Los longitudinales me dice que yo tomo información a lo largo del tiempo y ahí puedo tener ciertos cambios posiblemente, ¿verdad? Pero se quedan allí. ¿Qué es lo que nos dice el positivismo? El positivismo nos está diciendo precisamente que el pospositivismo, el posmodernismo, nos dice que la realidad es totalmente relativa, es muy dinámica y eso nos lo pasa con la tecnología. Por ejemplo, hoy tenemos una cosa, pero ya mañana no nos sirve porque ha venido otra cosa que ha suplantado lo anterior. Nos pasa con los teléfonos, ¿verdad? Los teléfonos, quizás el modelo que tenemos ahorita es obsoleto y no me permite el uso de ciertas apps. Entonces tengo que cambiar, tengo que estructurar, volver a cambiar el teléfono porque yo necesito esa app para poder adaptarme dentro de los procesos. Y eso está pasando con el sistema educativo específicamente. Ya ahora conseguimos cursos, conseguimos diplomados, hasta conseguimos ya maestría, donde se hace uso de la inteligencia artificial, por ejemplo, para lo que son los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, eso es totalmente constante, dinámico y tenemos que adaptarnos a esos procesos. Y entonces, ¿cómo puedo yo investigar a eso tan dinámico? Y precisamente es una de las inquietudes que nosotros tenemos dentro de estos procesos. Y existen enfoques actualmente investigativos muy diferentes al fenomenológico, interpretativo, sociocrítico y positivista que nos están tratando de mostrar esa visión, por ejemplo, de poder asumir y verificar esos tipos de complejidad de la realidad. Por ejemplo, uno de los cuales estoy estudiando y estoy poniendo en práctica en algunas investigaciones, como el enfoque integrador transcomplejo. Otra de las cosas, también la realidad, pues no es caótico, sino obedece a ciertas leyes que han sido sistematizadas a través de un proceso de investigación, ¿ok? Ahora bien, ¿qué pasa con la investigación científica? La investigación científica, en este caso, pues tiene un objeto de estudio propio, cada disciplina tiene su objeto de estudio, se utiliza el método científico para la construcción precisamente de las leyes, de las teorías que nosotros hacemos uso durante las investigaciones, existe un objeto de estudio. Cada ciencia tiene un objeto de estudio. ¿Qué significa ese objeto de estudio? Hacia dónde se quiere llevar los procesos investigativos. Por ejemplo, una investigación, cada uno de ustedes tiene una temática, pero realmente la investigación no es eso. Eso puede ser el inicio, pero la investigación, ese tema está proyectando a un objeto de estudio. ¿Qué es lo que yo quiero obtener al final? Y la investigación va dirigida a eso, obtener al final, no en demostrar el tema de investigación. Ese es el punto de partida. Ah, tengo este tema, eso significa, si yo estoy revisando, por ejemplo, los trabajos de ustedes, cuando lea el tema, pues ya tengo que proyectarme cuál es el producto final al cual ustedes van a llegar. Esa es la manera en que la cual ustedes tienen que aprender a pensar dentro de estos procesos de investigativo, aprender a proyectar sus investigaciones. Si tengo la temática,
que es el inicio. Eso no es la investigación. ¿Qué es lo que tengo? Veo la temática, visualizo, proyecto, allá donde yo quiero llegar. Entonces, ¿qué significa? Que tengo que hacer todo el proceso para poder llegar a eso que yo estoy visualizando. Eso es bien interesante y eso hay que acostumbrar precisamente a lo que es nuestra racionalidad investigativa, poder llegar a eso, o a proyectar, a visualizar esos elementos cuando estamos en estos procesos de inicio de las investigaciones. Por ejemplo, Belkin comentaba, si yo no lo tengo todo claro, ¿cómo hago? Bueno, precisamente ese es mi papel acá, ayudarles a ustedes a poder organizar o formar esa parte de la racionalidad de tal manera que cuando ustedes vean su trabajo, ya ustedes estén proyectándose hacia dónde debe llegar o debe concluir ese trabajo de investigación. Y dentro de los estudios doctorales, eso es obligatorio, porque ustedes van a producir conocimiento. Y para poder producir conocimiento, tengo que proyectar qué es lo que yo quiero precisamente producir. No va a salir de la nada, sino yo tengo que ir construyendo precisamente ese conocimiento final que quiero dar a conocer precisamente a lo que están dentro del entorno de una gerencia evaluativa. ¿Ok? Por supuesto, ¿de dónde parte la investigación científica? Parte de la naturaleza, que es parte de nuestra realidad, y es lo que nosotros conocemos como las ciencias naturales, formamos parte de ello. Parte también la investigación científica de la sociedad, es decir, que hay una vinculación directa entre realidad e investigación científica, porque también formamos parte de esas ciencias sociales y parte también del pensamiento, que tiene que ver con las ciencias abstractas o la parte formal de nuestro discurso. Por ejemplo, lo que yo estoy haciendo ahorita, la comunicación, esta dialogicidad que estoy haciendo con ustedes, precisamente es totalmente formal e ideal. Son símbolos de los cuales estoy utilizando para poder comunicarme con ustedes de lo que yo tengo dentro de mi razonamiento con el de ustedes para que ustedes puedan comprender este proceso de investigación. ¿Alguna duda o inquietud? Doctor, la dialogicidad que usted plantea tiene alguna relación con la intersubjetividad que plantea Popper y Lacato. Sí, precisamente eso es lo que No, ellos plantean, pero claro, actualmente con el enfoque moderno, entre todos los que puede existir, se está hablando sobre todo de dialogicidad, ¿sí? Dialogicidad. Pero ellos hicieron los primeros planteamientos, porque recordemos que lo que hicieron Popper y esto era precisamente una crítica a lo que presentaba el Círculo de Viena o el neopositivismo, donde solamente toda la ciencia tenía que regirse por un método científico. Pero ellos planteaban que sí, en cierta medida, pero tenía que darse esa dialogicidad o esa intersubjetividad que se puede dar entre diferentes profesionales. Y de allí parte precisamente lo que es la multidisciplinariedad, la interdisciplinariedad y sobre todo actualmente se está utilizando lo que es la transdisciplinariedad. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra inquietud? Por mi parte, gracias. Sí. Ok, perfecto. Ahora bien, vamos con los elementos del conocimiento científico. Ya vamos entrando a lo que nos interesa, que lo que es la teoría. Tuve que hacer toda esa introducción precisamente para poder entrar al tema que nos aborda, como es la teoría. En este caso, los elementos del conocimiento son hechos, hipótesis, leyes y teorías. ¿Sí? En esta parte nos interesa, sobre todo en lo que es seminario 2, trabajar lo que es la parte de las leyes y la parte de las teorías. Los hechos y las hipótesis, ustedes seguro lo trabajaron en lo que es seminario de investigación 1, que es la primera aproximación y las posibles propuestas de sus investigaciones para poder llegar a ese final que les comenté anteriormente. ¿Qué significan los hechos? Vamos a recordar esa parte. Primero es el acto objetivo para descubrir, es el conocimiento científico, las relaciones que se dan. Los hechos no son solamente cuestiones sociales, son cuestiones también naturales, ¿sí? Y por supuesto, ya actualmente no hablamos solamente de hechos sociales y naturales, sino también estamos incorporando lo que son los hechos tecnológicos, lo que son los desarrollos que nos muestra o que nos ofrecen las ingenierías.
Son conocimientos auténticos, susceptibles de ser comprobados. ¿Comprobado a través de qué? A través de la metodología de la investigación o a través de lo que se conoce un proceso de investigación científica o tecnológica. Y los hechos tienen que ser invariables en relación con las teorías. ¿Qué significa esto? Los hechos que conocemos hasta ahora o las teorías que conocemos hasta ahora están fundamentadas en hechos. ¿Qué es lo que se busca acá? Cuando hay un hecho nuevo, busco teorías referenciales que quizás no me explique el hecho tal como se está mostrando, pero sí me puede dar una referencia, una guía para yo, a partir de esas teorías, poder construir la propia que dé entender o comprender qué es lo que está sucediendo con ese fenómeno en ese contexto. Entonces, en este caso, la labor del investigador, que es en el caso que ustedes están desarrollando ahora dentro del doctorado en gerencia evaluativa, es buscar hechos nuevos. En el caso de ustedes, buscar hechos nuevos ¿en qué? En la gestión evaluativa. En eso se enfoca precisamente los procesos de investigación dentro de esta área. ¿Para qué? Para formular hipótesis. ¿Qué significa esa hipótesis? Posibles soluciones para poder darle respuesta a los problemas que estamos encontrando dentro del contexto donde estoy investigando. Y esto precisamente enriquece ya las teorías existentes que puede existir dentro del conocimiento científico. Recuerden una cosa bien interesante, la gerencia evaluativa es un constructo nuevo que se está desarrollando. Cada cosa que ustedes construyan con sus tesis doctorales están contribuyendo enormemente, no un granito de arena, sino enormemente. Me están diciendo que me estoy quedando sin tiempo otra vez. Bueno, hacemos el mismo procedimiento hasta que terminemos. De todas maneras, las clases es hasta las 8, son apenas las 7:10, ¿ok? Entonces, ¿qué me va a permitir precisamente estas hipótesis? Precisamente, lo que estaba hablando, lo que ustedes van a construir con sus investigaciones precisamente es una gran contribución para alimentar lo que es este constructo que llamamos gerencia evaluativa. Eso es muy importante. Por eso es bien interesante lo que ustedes están desarrollando dentro de este doctorado, porque imagínense, todo lo que ustedes han visto, por ejemplo, en cada una de las asignaturas, son teorías referenciales. No trata específicamente de la gerencia evaluativa. Lo que trata específicamente de la gerencia evaluativa, por ejemplo, son lo que está viendo ustedes en los seminarios de investigación, porque son ustedes los que están construyendo precisamente ese conocimiento. Todo lo que ven en los demás seminarios son teorías referenciales que les puede dar a ustedes luces precisamente para la construcción de esa investigación que ustedes están desarrollando. Eso es bien interesante. Eso no se hace en ningún otro doctorado. En las hipótesis es la formulación fundamentada en un enunciado acerca de un problema. ¿Qué es lo que se busca? Precisamente las hipótesis formula la base de los hechos y los cuales se caracterizan, en este caso, por ser observables. Y la hipótesis se caracteriza los hechos son totalmente observables, pero las hipótesis no son observables, hay que demostrarlas. Entonces, las hipótesis son precisamente respuesta anticipada, es decir, la proyección que yo estoy haciendo en cuanto a esos supuestos problemas, que cómo posiblemente yo lo voy a solucionar. Y por supuesto, cuando realizo el proceso de investigación, posteriormente compruebo si esa hipótesis se dio o no se dio. Hay algo bien interesante, una de las, creo que de la tercera corte, ¿sí? Se me acercó en estos días, se me estuvo planteando en su investigación y está desarrollando la tesina, y ella dijo algo bien interesante, profe, me estoy dando cuenta que realmente lo que yo quería investigar en la tesis doctoral, no hay ningún problema. El problema me lo imaginé yo, pero con lo que estoy desarrollando me estoy dando cuenta que no hay problema. ¿Qué pasa allí? ¿Sirve la investigación? Claro que sirve. ¿Por qué sirve? Porque está demostrando precisamente que allí donde está no hay un problema. Había un problema de mala percepción desde el punto de vista de quien hace vida dentro de ese contexto. Y eso lo está demostrando y lo va a demostrar con la tesina. ¿Y ahora qué hago con la tesis doctoral?
Bueno, con la tesis doctoral es muy sencillo. Si allí no hay un problema, significa que la gestión evaluativa está funcionando bien. Entonces voy a descubrir qué gestión evaluativa, la tesis doctoral, voy a construir el modelo que tiene ese contexto para demostrar que realmente allí se está desarrollando una gestión evaluativa, que otro contexto en el área de la informática, porque la profesora del área informática lo puede utilizar en el contexto donde ella se está desarrollando. ¿Vio lo importante? Que son estos momentos, esta hipótesis que se plantea. Ella se planteó una hipótesis y ya está demostrando que allí no hay ningún problema. Y entonces me dice, profe, ¿y ahora qué hago? No, no vas a hacer nada, vas a seguir con tu proceso de investigación. Ha descubierto algo bien, bien chévere, una cosa que tú no habías visto, realmente no existe, lo está demostrando empíricamente. Ahora vamos a proyectar cuál es ese modelo que está utilizando ese departamento y eso sirve para otros departamentos que a lo mejor puede ponerlo en práctica. ¿Ven cómo se manejan los procesos investigativos? Esta es la forma que hay que visualizarlo. Y eso vamos a tratar de hacerlo precisamente con Seminario 2. Otro de los elementos que les nombré en cuanto a la parte de la investigación científica tiene que ver con las leyes. ¿Y qué se refieren a las leyes? Bueno, son todos esos elementos a través de la comprobación de las teorías que se han realizado a lo largo del tiempo donde precisamente se han establecido leyes naturales, leyes de la sociedad y leyes del pensamiento. ¿Para qué? Precisamente esto le permite a nosotros, los sujetos investigadores, estructurar el conocimiento. Lo que nosotros estamos manejando actualmente, pues viene de un proceso, no lo estoy inventando yo ni nada, sino viene a través de toda una herencia cultural en las cuales se fueron estableciendo cada una de estas leyes. Entonces, las leyes científicas, pues simplemente se refieren a los objetos no observados. La ley de la gravedad, por ejemplo, de la gravitación, es un tipo de ley científica. Ahora bien, para una hipótesis pueda considerarse ley, tiene que ser enunciada y ser demostrada como tal. Ahora voy con el último elemento bien interesante, lo que es dentro del conocimiento científico, lo que son las teorías, que es lo que nos interesa dentro de este proceso de Seminario Investigación 2. Lo anterior fue todo un preámbulo para poder entender y comprender todo este proceso. Entonces, la teoría es el elemento unificador del conocimiento científico en todo único. Aquí lo que se da es una sistematización lógica precisamente de los hechos, hipótesis y leyes que se interrelacionan entre sí. ¿Para qué? Precisamente para poder fundamentar epistémicamente lo que yo observé ontológicamente en el momento uno de mi primer acercamiento al problema en estudio. Me interesa saber qué es lo que piensan los demás o qué han estudiado o qué han descubierto en cuanto a la problemática que yo estoy investigando. Son marcos teóricos explicativos o referenciales o aproximativos en cuanto al contexto que estoy estudiando o quiero darle una solución. Entonces, ¿qué debe contener cada teoría científica para poder ser aplicada a un proceso investigativo? Bueno, debe referirse a una rama específica del conocimiento que tenga significación para la ciencia. No cualquier tipo de teoría tiene que estar vinculada precisamente con ese problema que estoy investigando. Debe reflejar propiedades, relaciones y tendencias sobre el desarrollo de los objetos del que yo estoy precisamente investigando y no debe existir contradicción entre sus elementos componentes. Este elemento tercero me interesa muchísimo discutirlo con ustedes. Si yo solamente un proceso investigativo me posiciono en un paradigma, por ejemplo, en paradigma positivista, todas las teorías que yo ubique para sustentar mi investigación tiene que estar en el orden positivista. Si yo solamente considero un enfoque fenomenológico interpretativo, toda la teoría que sustente mi investigación tiene que estar bajo ese enfoque. Si yo tomo un paradigma sociocrítico para mi investigación, toda la teoría tiene que estar sustentada en ese enfoque sociocrítico. ¿Por qué? Porque es el discurso que va a explicar precisamente la investigación. ¿Qué sucede en muchas investigaciones? Y he tenido esa experiencia. Dicen, no, mi investigación es sociocrítica. Cuando empiezo a leer el planteamiento del problema,
veo que todo el discurso es positivista. Y entonces, ¿por qué dice que el enfoque es sociocrítico? Son dos cosas totalmente diferentes. Existe allí una contradicción. Ah, pero ¿qué pasa? Pero ¿qué pasa actualmente? ¿Qué nos está diciendo el discurso de la posmodernidad? Pues un solo enfoque no me permite reflexionar profundamente sobre el problema. Entonces está la propuesta, por ejemplo, de hacer una complementariedad paradigmática. Es decir, si el enfoque positivista, si yo realicé una investigación y esa investigación realmente no demuestra lo que yo estoy buscando, lo que yo proyecté, desde el inicio de la investigación, me voy también, complemento con otro enfoque, vamos a decir, el sociocrítico en este caso, y veo si este realmente me permite profundizar, reflexionar sobre ese problema que estoy obteniendo y no me causó o no logré alcanzar el objetivo con solamente ese precisamente con esa investigación, ¿sí? Entonces, actualmente se está aceptando dentro de los procesos investigativos lo que es complementariedad metodológica, epistémica, paradigmática, como lo queramos llamar. Un ejemplo, hace poco culminé yo mi maestría en docencia virtual. Yo presenté una tesis, me fui por el enfoque positivista, pero esos resultados a mí no me causó ninguna satisfacción como investigador y ahí se mantenía el problema. ¿Y yo cómo resuelvo? ¿Qué pasa? ¿Cuál en sí? Los datos que obtuve no me dieron cuál era la esencia del problema. Y entonces complementé con lo fenomenológico y allí descubrí cuál era el problema del asunto, del problema que yo estaba investigando. Entonces allí yo ya quedo más satisfecho. ¿Por qué? Porque precisamente aporté algo nuevo dentro del conocimiento, por ejemplo, de las competencias digitales y descubrí una competencia de la cual nadie ha escrito. Y entonces ya estoy haciendo los primeros